variaciones del clima pueden afectar la vida y la economía del mundo. Por eso, es tan importante entender sus causas y sus consecuencias. ¿Por qué se produce el cambio climático? ¿Es parte de un ciclo natural o es resultado únicamente de las acciones humanas? La población mundial no deja de crecer y el desarrollo es fundamental para cubrir sus necesidades. Pero el crecimiento, muchas veces, depende de recursos que no son renovables. Ante este dilema surgen preguntas. ¿Pueden convivir el desarrollo y el cuidado del ambiente? ¿Es posible en la práctica la sustentabilidad? Producir, consumir y descartar es inevitable. La diferencia puede estar en la forma en que lo hagamos. El cambio climático y el cambio ambiental son dos conceptos que se interrelacionan. Esto quiere decir que no son independientes. El cambio climático forma parte del concepto de cambio ambiental. En cambio ambiental se hace referencia a modificaciones no solo en la atmósfera, sino también en diferentes componentes. Esto es, la litosfera, la biosfera, la criosfera, los océanos, y cómo estos componentes van interactuando entre sí, provocando cambios y modificaciones que pueden verse amplificados a lo largo del tiempo. Esto quiere decir que hay procesos de retroalimentación entre estos diferentes componentes que hacen que un pequeño cambio en uno de ellos produzca amplificaciones en las modificaciones de los otros componentes. El efecto invernadero es un proceso natural que hace referencia a la absorción de la energía emitida por la superficie terrestre a partir de un conjunto de gases que están presentes en la atmósfera. Los principales compuestos que absorben esta radiación emitida por la Tierra son el vapor de agua, el dióxido de carbono, el metano y el óxido nitroso. La existencia de este fenómeno o este efecto invernadero es lo que hace posible la vida sobre la Tierra. Sin la existencia de estos gases que absorben la energía terrestre, no podría haber, por ejemplo, agua en estado líquido y las temperaturas sobre la superficie terrestre serían muy inferiores a las que conocemos en la actualidad. Sin embargo, existen en los últimos años y principalmente a partir de la revolución industrial un aumento en la concentración de los gases de efecto invernadero a partir de acciones humanas. La quema de combustibles fósiles, esto es de petróleo, de gas natural y de carbón, lo que hacen es aumentar la concentración de estos gases y por lo tanto el efecto invernadero se intensifica o se potencia, dando lugar a un aumento de la temperatura promedio de la Tierra, el fenómeno que se conoce como el cambio climático global o el calentamiento global de la Tierra. Cuando hablamos de cambio climático, estamos hablando de cambios en el clima sostenido en los últimos cientos de años. Estos cambios climáticos pueden ser por causas naturales o por causas antropogénicas. Las causas naturales involucran procesos geológicos como movimientos de deriva de continentes hasta erupciones volcánicas o también procesos astronómicos donde están los cambios en la energía que emite el Sol. Cuando hablamos de causas antropogénicas hablamos de qué impacto pudo tener la acción del hombre en estos cambios. ¿Cuál es la principal causa? La emisión de gases de efecto invernadero. El hombre produce gases de efecto invernadero en forma artificial al utilizar residuos fósiles. Al utilizar petróleo, emite a la atmósfera gases de efecto invernadero. El principal de ellos, el dióxido de carbono, es el más abundante en la atmósfera. No es el más poderoso, pero es el más abundante. Si el hombre artificialmente introduce más gases de efecto invernadero, eso produce mayor calentamiento. ¿Cómo sabemos y cómo podemos diferenciar las causas naturales de las causas artificiales?
Trabajamos, los meteorólogos, junto con físicos, químicos y otras especialidades que nos dedicamos a estudiar el clima, con modelos matemáticos físicos que permiten separar, distinguir estas dos causas. Como podemos separarlas y diferenciarlas, sabemos que la temperatura actual que tiene el planeta y la que tiene desde mediados del siglo XX hasta el presente es debido a la acción del hombre. Aunque la relación entre el cambio climático y las actividades humanas parece muy firme, existen otras opiniones que no coinciden con esa corriente de pensamiento. El cambio climático que se está registrando es un aumento de la temperatura media del planeta en las últimas décadas. Este registro, que como muy amplio podríamos tomarlo en los últimos 200 años, es un registro corto si tomamos en cuenta la escala de tiempo planetario. El planeta tiene más de 4.000, casi 5.000 millones de años de antigüedad y a lo largo de esos 5.000 millones de años ha sufrido muchos cambios y el clima ha cambiado en forma variable dentro de esos años. Y por lo tanto resulta muy difícil establecer si el registro de aumento de la temperatura de los últimos 150 o 200 años pertenece a un ciclo en particular, si marca una tendencia o de qué manera va a evolucionar, lo cual no permite comparar la escala del tiempo actual con la evolución del clima a lo largo de toda la historia del planeta. Para entender cómo ha evolucionado este fenómeno climático, la clave está en comparar los datos actuales con los registros históricos. Pero ¿cómo se hace para ver lo que pasaba miles de años atrás? Hay diferentes formas de abordar el comportamiento climático del pasado. Una de las disciplinas que se encarga de esto es la paleoclimatología, que es una disciplina que cabalga entre los datos paleontológicos, geológicos y geoquímicos, analizando fundamentalmente los resultados, es decir, las evidencias, y con ello hipotetizando acerca de cuáles fueron los eventos que dieron lugar a ese resultado. Claro está que cuanto más nos acercamos a la época actual, la información que obtenemos es mucho más precisa que aquella alejada en el tiempo geológico. La paleoclimatología nos enseña que el clima ha ido fluctuando permanentemente a lo largo del tiempo, es decir, que no hay un proceso estable en la superficie de la Tierra, sino que el clima ha variado permanentemente, es decir, que el cambio es el fondo principal que se genera a lo largo del tiempo. Y esto es muy significativo, pues nos demuestra de que los cambios climáticos que estamos viendo en la actualidad, que visualizamos en la actualidad, no son ni más ni menos que cambios que también se han ido produciendo a lo largo del tiempo. Claro está que con el agregado en este momento de la acción antrópica, es decir, la acción del hombre, que de alguna manera influencia también sobre el cambio climático. Los registros paleoclimáticos muestran que el clima siempre ha cambiado y los océanos juegan un papel clave en el clima del planeta. La mayor parte de las modificaciones en el balance de calor del sistema en la superficie de la Tierra se manifiestan a través de cambios en el contenido de calor del océano, que no es ni más ni menos que la temperatura media que el océano tiene. El agua tiene una alta capacidad calorífica y el océano tiene una gran masa. Entonces es interesante que el contenido de calor del océano, a través del tiempo, va registrando los cambios ocurridos en el pasado también. ¿Y a qué se debe esos cambios de temperatura? En general, cuando se habla de cambio de temperatura en la superficie terrestre, en general está prácticamente comprobado que los grandes periodos glaciarios se corresponden con la geometría orbital terrestre, o sea, cómo se expone la superficie de la Tierra en relación a la incidencia de los rayos solares. Y esto se sabe que ha cambiado en relación a cambios que tiene la Tierra, por ejemplo, inclinación de su eje, un movimiento que se llama movimiento de precesión, que es el movimiento que tiene el eje de la Tierra como si fuera un trompo que se estuviera moviendo. Hay otro cambio que también está relacionado con el cambio de la órbita de la Tierra alrededor del Sol. Se habla de excentricidad de una elipse. Entonces esos cambios se han podido relacionar con cambios climáticos mayores. En el pasado geológico ha habido periodos en los cuales el océano funcionó en forma diferente a lo que funciona actualmente
y esos periodos se caracterizan por haber presentado cambios drásticos del clima. En las últimas décadas hemos visto progresivos aumentos y disminuciones del contenido de calor, pero la tendencia es a un aumento. Cuando uno habla del nivel del mar en una localidad, se está refiriendo al promedio de las pleamares y bajamares, o sea, entre las altas mareas y bajas mareas. ¿Y de qué depende esa variación? Una de las causas principales tiene que ver con el volumen de agua que queda en tierra en relación con periodos glaciarios, y a partir del derretimiento de los hielos, ese agua pasa a formar parte de los océanos. Entonces vemos que las variaciones del nivel del mar son debidas a procesos múltiples que llevan a que ese valor sea distinto en cada localidad. Si observáramos la configuración de la costa argentina, parte de lo que hoy es plataforma sumergida era parte del continente. En realidad la plataforma no es otra cosa que el continente sumergido por el nivel actual de las aguas. Sobre la influencia que el hombre puede haber tenido sobre la evolución de la temperatura del mar, la conclusión indirecta es que la influencia del hombre a través de la emisión de gases invernadero ha tenido un impacto en el contenido de calor del océano y por lo tanto en la evolución del sistema climático. Además de los océanos, otro de los elementos más estudiados en relación al clima son los glaciares. Analizando su evolución, se pueden encontrar pistas sobre la influencia del hombre en el cambio climático. Un glaciar es una masa de hielo que tiene una longitud, un ancho y una profundidad. Desciende o fluye por gravedad desde las partes altas de las montañas hacia las partes bajas, que pueden ser valles o cuerpos de agua, ya sean lagos o ríos. La alimentación de un glaciar es en sus cabeceras debido a la acumulación de nieve. Cuando la nieve alcanza un espesor de unos 30 a 33 metros, en la base de la pila se amontona la nieve, se apelmaza y se forma escarcha. La escarcha, por supuesto, retiene también burbujas de aire que provienen de la nieve. Estas burbujas de aire representan la atmósfera, la composición de la atmósfera en el momento de la nevada. Estos testimonios pequeños de la atmósfera del pasado permitieron en la Antártida, por ejemplo, reconocer el clima del pasado hasta 140.000 años atrás. Se toman muestras y se analiza por oxígeno, por dióxido de carbono y metano principalmente, además de óxidos de azufre que provienen de emanaciones volcánicas. Esto da un ascenso, un aumento de la composición de dióxido de carbono pasados unos 10 años después de la Revolución Industrial, cuando se empezó a difundir el uso de la máquina de vapor y el hombre empezó a quemar combustible fósil. En los últimos 400.000 años se ha evidenciado claramente la existencia de ciclos que se repiten cada 100.000 años, en los cuales pasamos de una etapa interglacial, como la que vivimos en la actualidad, con temperaturas elevadas, a una etapa glacial en la cual los hielos avanzan sobre los continentes y generan temperaturas mucho más bajas que las actuales. Los momentos glaciales duran aproximadamente en promedio 80.000 años, mientras que los interglaciares duran aproximadamente 20.000 años en promedio. Si los interglaciares duran 20.000 años y el último avance se produjo hace 11.700 años, está claro de que recién estamos promediando un interglacial, de manera tal de que con las condiciones actuales, dejando de lado la intervención del hombre, las temperaturas van a seguir subiendo. Los fósiles nos permiten analizar que, por ejemplo, en el Cretácico había 24 grados de temperatura media en todo el planeta. La temperatura fue descendiendo progresivamente hasta la actualidad, donde hay 14 grados como promedio. Pero la temperatura actual se fue de norma y es la temperatura más alta de los últimos 2 millones de años. Cuando las temperaturas tendrían que empezar el ciclo descendente, no, sigue ascendiendo. Y sigue ascendiendo al ritmo del aumento del dióxido de carbono. Esto hace pensar que, bueno,
que el dióxido de carbono, la actividad antrópica, el hombre quemando combustibles fósiles está produciendo este calentamiento. Para algunos, las emisiones de dióxido de carbono son prueba contundente de que la acción del hombre está influyendo negativamente en el clima. Pero para otros, no es necesariamente así. En los últimos años se ha definido al dióxido de carbono como un gas contaminante, ya que se le atribuye directamente al aumento del dióxido de carbono en la atmósfera el aumento de la temperatura global del planeta. Sin embargo, el dióxido de carbono es un gas natural que siempre estuvo presente y producto de la actividad biológica, tanto del hombre como de los demás animales. En este momento que yo estoy hablando, estoy generando y emitiendo dióxido de carbono que viene de mi respiración al aire. Por lo tanto, la sola existencia de los seres vivos, la sola existencia de nosotros, implica la producción de dióxido de carbono. Ver el dióxido de carbono como un elemento ajeno al sistema es no reconocer el hecho de que siempre estuvo presente y en distintas proporciones a lo largo de la historia del planeta. La concentración de dióxido de carbono desde la revolución industrial hasta el presente aumentó en más de un 30%, pasando de 280 partes por millón a alrededor de 400 partes por millón para el año 2013. Esto significa un aumento importante en respuesta principalmente a la quema de combustibles fósiles, esto es el petróleo sobre todo, para la generación de energía. No obstante ello, en algunos países, en algunas regiones, la incorporación de gases de efecto invernadero se debe también a otras acciones productivas, principalmente la agricultura y la ganadería. Este es el caso de Argentina, donde del 90% de las emisiones de gases de efecto invernadero, la mitad provienen de generación de energía y la otra mitad de las actividades agrícolas. Las dos posiciones son claras y tienen argumentos. Los que aseguran que el hombre es el principal responsable del cambio climático y quienes no comparten esta teoría. Lo que nadie puede negar es la existencia de las emisiones. En este contexto, ¿cuál es el escenario político y económico alrededor del cambio climático? La negociación internacional sobre cambio climático se da en el contexto de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, formada por más de 190 países que forman parte, a su vez, de las Naciones Unidas también. En este contexto, en el año 1997, se firmó un acuerdo conocido como Protocolo de Kioto, que entró en vigor en el año 2005, donde los países signatarios del protocolo acordaban, por una parte, en los países desarrollados, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y a su vez apoyar en términos tecnológicos a países en desarrollo para que también pudieran reducir sus emisiones. En la última reunión del año 2013, lo que se acordó es proponer como meta de discusión el año 2015 y donde ya no solo sean los países desarrollados quienes tengan que emitir menos gases de efecto invernadero, sino buscar un compromiso global donde sean todas las naciones que de alguna forma emitan menos gases de efecto invernadero. Más allá de las causas del calentamiento global, las acciones individuales son fundamentales para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. La iniciativa surge bajo el interés de desarrollar y difundir tecnologías que aprovechen la energía solar y que a su vez sean aplicables a escala social. Esto significa tecnologías autofabricables, concebidas a partir de materiales de bajo costo, de fácil adquisición y manipulación, con el potencial de ser aplicados en los contextos sociales más variados. Nuestros colectores solares térmicos son dispositivos solares que sirven para, justamente a partir de la energía del sol, producir agua caliente. Cada uno de nosotros consume unos 50 litros de agua caliente a 40 grados por día y estos dispositivos son capaces de satisfacer ese requerimiento de acuerdo al recurso solar, la orientación y la geografía. Los materiales por los cuales está compuesto el colector son muchos reutilizables, reciclables, como botellas de plástico, caños de plástico o polipropileno, tachos plásticos,
perfiles de metal, telgopor, papel aluminio, pintura negra, todos materiales muy fáciles de conseguir y económicos. El proceso de armado involucra diferentes etapas, muchas de ellas en paralelo. Típicamente se comienza con el acopio de materiales, muchos de ellos conseguidos a partir del reciclado. Con todos los materiales reunidos se procede a las distintas etapas de confección, que son cortes de botellas, cortes de tubos. Con las botellas se ensamblan tubos de plástico, cuya función es aislar térmicamente el tubo que está dentro de ellas y permitir que el equipo pueda alcanzar temperaturas tan altas como 50 grados en invierno y 90 grados en verano. Por otra parte, se cortan tramos, piezas de telgopor que se revisten con papel de aluminio pintado de negro. Eso es lo que se llama aleta absorbedora. Y cada uno de esos tubos se encarga de absorber energía solar y transmitirla al agua que circula por el interior de los tubos. Por otra parte, se trabaja en el termotanque solar. Esto es un tanque de plástico también, y entre los colectores y el termotanque solar la instalación está completada. El arreglo y el posicionamiento entre los dos equipos requiere una estructura que mantenga una diferencia de altura entre ambos, y eso garantiza que el equipo pueda funcionar sin la necesidad de incluir una bomba eléctrica a través de un principio físico de circulación de agua que se conoce como termosifón. Esto significa que el agua que se calienta dentro del colector, por el hecho de aumentar su temperatura, se vuelve más liviana que el agua fría y sube hacia el tanque, permitiendo a su vez que agua fría del tanque ingrese al colector y todo eso se ponga en circulación siempre que haya incidencia del sol sobre los colectores. Los beneficios del colector son varios. Por un lado, medioambientales y por el otro lado, sociales. En el caso de lo social, la idea es que el usuario final sea capaz de hacer los colectores, que aprenda a hacer sus propios colectores. Eso es empoderamiento social neto. Y por otra parte, el beneficio medioambiental es que utilizar este tipo de elementos para calentar agua nos evita usar energía eléctrica o gas u otros combustibles no renovables y contaminantes para este servicio de agua caliente sanitaria. Los colectores pueden ser colocados en los techos de nuestras casas, ya sea con terraza o techo de chapa. Puede ser instalado en la ciudad, pero a nivel rural es sumamente aplicable y muy atractivo por el hecho de que pueden ser fabricados en el lugar con recursos locales y el dispositivo en sí no requiere un mantenimiento elevado. El Panel Intergubernamental de Cambio Climático, conocido como IPCC por sus siglas en inglés, es un panel de las Naciones Unidas que fue creado hace más de 20 años con el objetivo concreto de realizar informes periódicamente sobre el estado del conocimiento del cambio climático. En 2013 salió la primera parte del 5º informe de evaluación. En ese informe, las principales conclusiones son justamente que estamos más seguros que nunca que el hombre es el causante de los cambios climáticos, entre otros resultados sobre los cambios observados y las proyecciones hacia los cambios futuros en cuanto al clima medio y a la mayor frecuencia de eventos extremos. El clima para los próximos 20 o 30 años está determinado por los gases de efecto invernadero que ya fueron emitidos en la atmósfera, mientras que controlar las emisiones va a tener un impacto significativo con lo que va a pasar con las condiciones del clima para la mitad del siglo en adelante. Si bien el cambio climático no es para alarmarse, sí es para preocuparse. Es para preocuparse si no hacemos nada, porque sabemos que el nivel del mar va a seguir subiendo, por lo tanto el nivel del Río de la Plata va a seguir subiendo. Sabemos que la temperatura va a seguir aumentando, sabemos que los fenómenos climáticos extremos van a seguir aumentando. Debemos preocuparnos por ver cómo nos adaptamos a estos nuevos cambios y por concientizarnos para no impactar cada vez más en el cambio climático. Creo que el hombre a veces toma partido por alguna de las teorías de las causas del calentamiento, que no se niegan las causas del calentamiento a nivel planetario. Lo que sí está discutido en el ámbito científico, y no hay una verdad absoluta al respecto, es que se deba solamente a causas antrópicas. El tema de cambio climático es un tema que hay que expresarlo claramente y volcarlo claramente a la sociedad. Que el cambio climático tiene dos elementos que son básicos. Uno es el factor natural, el otro es el factor antrópico.
Quiere decir de que si el cambio climático está influenciado por estos dos factores, es posible controlar uno de ellos, la acción del hombre, pero no es posible controlar el factor natural de cambio climático. El debate es tan interesante como necesario. Aunque todos coinciden en algo, no queda otro camino que comenzar a ser más sustentables. Las naciones, los pueblos y cada individuo pueden elegir cuidar el ambiente, no solo para sí mismos y para nuestro presente, sino para quienes habitarán este planeta en el futuro.